Juntos en la Biblia. Somos juntos en la Biblia y estamos ya en el día 23 de nuestra lectura cronológica de la Biblia. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo libro. Iniciaremos con el libro de Éxodo, capítulos del 1 al 4. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque nos guía y nos da sabiduría. Te pido que podamos mantenernos fieles en la lectura de ella y que pueda, Señor, verse reflejado en nuestro actual y vivir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos al extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió y vio el niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Esther: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés,
salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde están? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Y él echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y lo derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete al desierto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.
Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y le encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hasta aquí hemos terminado con la lectura del Éxodo capítulo 1 al 4. En el capítulo 1 vamos a ver algo interesante en cuanto a las parteras. Cuando el rey de Egipto habla con las parteras Sifra y otra Fua, dice, les dijo que debían asistir a las hebreas en sus partos y mandó a matar a los niños. Entonces vemos aquí que ellas, dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Esto es bien interesante porque ellas, al no realizar este acto, dice más adelante que fueron bendecidas sus familias, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos aquí que no se refería a algo especialmente económico, sino más bien que lo más probable es que ellas también tuvieron hijos y tuvieron familias grandes. No sabemos si Sifra y Fua eran egipcias o eran hebreas, pero podríamos entender que Sifra y Fua eran las principales parteras, que tal vez ellas eran las que guiaban al resto, ¿no? Porque necesitaban una gran cantidad de parteras para la población que eran los israelitas. Entonces, lo más probable es que ellas eran las principales. Y al temer a Dios, al cometer este acto que le solicitaba el rey, ellas fueron benditas. Y me llama mucho la atención de saber que es importante el poder obedecer al Señor en las pequeñas cosas, porque va a glorificar su nombre y a cumplir sus planes. En el capítulo 2 tenemos el nacimiento de Moisés, que es este personaje del que vamos a hablar durante prácticamente todo el libro de Éxodo y otros libros más, como personaje principal. Moisés nace en una circunstancia bastante adversa, ya que el rey, el faraón de la época, quería eliminar a todos los niños hebreos. Justamente como mencionó Patti hace un momento, había todo un complot para que no se multiplicase la nación hebrea o la nación israelita, porque ya eran demasiados y los egipcios tenían miedo de todo lo que podía suceder si es que ellos seguían creciendo en población. Entonces, en ese momento, la mamá de Moisés, que todavía no se llamaba Moisés, pero la mamá de Moisés en ese momento decide ponerlo sobre una canasta con brea para que impermeabilice la canasta y el bebé viaje seco. Fue también la hermana de Moisés viendo que el bebé estuviese bien. Ahora recordemos el río en el que fue lanzado o que fue puesto, digamos, Moisés. No era un río correntoso, era un río de aguas bastante calmadas. Y además tenía la supervisión de su hermana mayor que le estaba mirando. Entonces no es que Moisés quedó abandonado en un río y ya nada más, no fue de esta manera. Lo que quiero que tomemos atención es en el versículo 6, cuando la hija de Faraón encuentra la canasta, ella se dio cuenta de que era un niño hebreo, porque obviamente era de apariencia diferente, y ejerció misericordia sobre el bebé, porque ella obviamente sabía del edicto y podía haberlo matado en ese momento. En otro caso u otra persona podría haberlo hecho. Hubieran dicho, mira, un bebé hebreo, no tendría que estar vivo, y lo hubiera mandado a ejecutar y en cierta manera hubiera cumplido la ley, porque era lo que estaba sucediendo en este momento. Ella decidió tener misericordia del bebé Moisés y lo crió como propio. Además, como estaba justamente la hermana de Moisés,
la niña esta pequeña, ella propuso, justo se acercó a la hija de Faraón y le propuso que iba a encontrar una nodriza para poderle dar de lactar al bebé, que obviamente iba a ser su misma madre. Aquí yo creo que podemos ver cómo, a pesar de estar en momentos de bastante adversos o de bastante necesidad, Dios obra a través de todas estas cosas. Y Dios muestra su poder y su misericordia en la vida de Moisés, inclusive desde que era muy, muy pequeño. Ahora la iglesia ha sufrido tiempos de persecución muchas veces. Digamos aquí, si bien no existía la iglesia como tal, era un momento de persecución hacia el pueblo de Dios. Y estos momentos es cuando debemos tener más fe en el Señor y es también cuando el Señor se revela de manera más evidente a su pueblo. Aquí podemos darnos cuenta cómo Dios se mostró de manera muy, muy eficaz en la vida de Moisés por el plan que Dios tenía en Moisés y lo que sucedería años más adelante. Pasados los años, Moisés obviamente crece, se cría en la casa de Faraón, eh, como es de suponerse, con lujos, con buenos profesores, con buena comida, con un buen entorno. Y él se da cuenta, igual mientras va creciendo, era evidente que él no era de la misma raíz étnica que los egipcios, sino que él era de los hebreos, era algo evidente, se notaba en su piel, en su manera en su fisonomía. En un momento él se da cuenta de que un soldado está haciéndole daño a uno de sus hermanos, podríamos decirle. Se molesta, termina matándolo. Al día siguiente o pasado poco tiempo, quiere hacer lo mismo, como defender a dos hebreos que estaban en un conflicto y le dicen: ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a matar como al hebreo? Esto asusta a Moisés y se va. Ahora, quiero que veamos aquí cómo Dios iba obrando también en cada etapa de la vida de Moisés. Él pasó aproximadamente 40 años viviendo en Egipto como príncipe, prácticamente como un príncipe. Luego iba a pasar 40 años más en el desierto, que es lo que sucedió acá cuando conoce a su suegro Jetro, conoce a Séfora, que iba a ser su esposa. Luego pasan 40 años hasta que viene el evento de la zarza ardiente, en la que Dios se revela a sí mismo. Y eso vamos a ver ahora justamente en el capítulo 3. Entonces, en el capítulo 3 podemos ver que él se encuentra pastoreando. Ya no era el príncipe que estaba en Egipto, ahora era un pastor, estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿no? Y llega hasta un lugar donde observa una zarza. Había fuego en la zarza, pero no se estaba quemando. Entonces él le causa gran admiración y empieza a subir, a dirigirse hacia donde estaba la zarza, y de repente escucha la voz que dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces Dios se muestra ante Moisés y le dice: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y se refiere a tierra santa es porque estaba la presencia de Dios. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubre su rostro y dice que tuvo miedo de mirar. Me gusta lo que viene a continuación cuando dijo luego Jehová. Le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Aquí quiero hacer énfasis que Dios no es que estaba separado de su pueblo. Hubo un tiempo de silencio donde no había la revelación de Dios hacia alguna persona, ¿no? Del pueblo pasaron como 400 años aproximadamente. Y aquí Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Esto me da mucha confianza, el saber que Dios está mirando nuestra situación, está mirando nuestras circunstancias, Él está escuchando nuestro clamor, pero no es solo un Dios que está como espectador, sino que dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. No solo Él conoce mi situación, ve mi situación, no solo Él escucha mi clamor, sino que Él actúa y desciende, dice, para librarnos y sacarnos de ese lugar donde nos encontramos a una tierra buena, a una tierra ancha, que no necesariamente es algo físico, sino también podemos tomarlo como un sentido espiritual. En el capítulo 3 igual vemos cómo Dios se identifica con una frase que es muy característica
y que es muy importante. Él dice, yo soy el que soy, que de ahí viene el tetragrámaton también, que es una serie de consonantes que no se pueden pronunciar. Luego, obviamente, se le añadió unas vocales para que se pueda pronunciar. Y en cierta manera es de donde viene el nombre Jehová, que es como lo más cercano, aunque no es tal cual el nombre de Dios, pero eso es lo que tenemos en la mayoría de Biblias como el nombre de Dios. Ahora, cuando él dice yo soy el que soy, él está dando características bien importantes de sí mismo. Él está hablando de que él es el autosubsistente y el autoexistente. Él se está haciendo dar a notar como el ser necesario en toda la creación, como un ser que no depende de nada más, sino que solo existe en sí mismo. Aquí hay algunas características de Dios que son interesantes. Una de ellas se llama la aseidad, que quiere decir que Dios existe en sí mismo, y la otra es la perseidad, que quiere decir que Dios no hay nada que lo afecte y que él no necesita ni depende de otras cosas para existir. Entonces, ambas características forman lo que es la ontología de Dios. Y él revela todo esto solo en esta frase, porque cuando dice soy el que soy, habla de un eterno presente, habla de un Dios, o sea, bueno, decimos presente para que se entienda en nuestro tiempo, porque Dios no está siendo afectado por el tiempo, pero él habla del que él es el autoexistente, el siempre existente, y todo esto está de manera implícita en esta frase, cuando él dice yo soy el que soy. En el capítulo 4, ahí continúa la interacción de Dios con Moisés. Moisés comienza a poner algunas excusas acerca de por qué debería Dios escoger a alguien más, hasta en un momento en el versículo 14, cuando dice Jehová se enojó contra Moisés. Jehová le hace notar, y recordemos que Jehová hace un par de versículos antes le había dicho, yo soy el que soy. Y él comienza a decir, ¿acaso no conozco a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien? Y yo conozco todo yo conozco quién eres tú, le dice en cierta manera. Le dice, yo conozco quién eres tú, conozco quién es tu hermano. Y Dios tenía un propósito precioso para Moisés, a pesar de que Moisés estaba bastante renuente a querer aceptar el llamado del Señor. Más adelante, Moisés decide aceptar el desafío que Dios le está poniendo y las órdenes que Dios le está dando, y Moisés va a Egipto y comienza a cumplir la misión para la cual Dios le había enviado. Algo que yo quiero recalcar en el capítulo 4 es un poquito acerca de la esposa de Moisés, Séfora. Séfora, recordemos, ella no era parte del pueblo de Israel. Séfora era la hija de Jetro, quien era un sacerdote madianita. Entonces, los de Madián adoraban a Baal, al dios Baal. Entonces, Séfora venía de esa historia, de ese contexto, ¿no? Al casarse con Moisés, al unirse con Moisés, entonces, Séfora empieza a tener conocimiento acerca del pueblo de Israel. Y quizás por la historia misma, Séfora conocía algunos aspectos del pueblo de Israel, y al estar con Moisés, ella conoce más de su cultura, conoce más de la adoración a Dios. Y en este momento ya Séfora, lo más probable es que había escuchado ya del encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y se da algo bien interesante en el versículo 25, donde dice, Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Entonces, lo que quiero yo recalcar, estos versículos estábamos analizando, pero no se encuentra mucho comentario acerca de esto, pero lo que quiero recalcar aquí es que es la audacia que tuvo Séfora al realizar ella la circuncisión de su hijo. Moisés no lo había hecho, no sabemos las razones por las cuales no podía o no quiso hacerlo Moisés, pero Séfora decide realizarlo, a pesar de que ella no era la indicada para hacerlo. Vemos aquí cómo Séfora fue decidida al realizar esto y dice más adelante, y dice que ahí, después de esto, Dios lo dejó. Porque recordemos que tuvo un enfrentamiento, aquí nos dice, con Jehová y quería matarlo por alguna situación. Entonces, después de que Séfora realice este acto, dice que le dejó. No murió Moisés. De alguna manera, Séfora bendijo la vida de Moisés a través de este acto. Y es un llamado a nosotras como mujeres, como esposas, a que seamos de bendición para nuestros esposos, que seamos aquellas mujeres que edificamos el hogar, ¿sí? Pero para edificar el hogar, esto se inicia edificando a nuestro esposo.
Al finalizar el capítulo 4, Moisés y Aarón terminan hablando con los líderes, con los ancianos de Israel. Los ancianos, ven las proezas que realiza Moisés y Aarón con esto de la vara que se convierte en serpiente y todo esto. Y el pueblo creyó, nos dice al final el versículo 31, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Es precioso ver cómo hubo una aceptación de parte del pueblo de Dios. Se dieron cuenta de que Dios estaba cercano a su aflicción, como mencionó mi esposa hace un momento, y ellos tuvieron una acción preciosa que fue la de adoración. Mientras estábamos realizando este estudio, recordábamos también de que a veces, nosotros a veces podemos comparar a los pueblos de los que se está hablando en este momento con nosotros el día de hoy, pero era una realidad muy diferente. Ellos en esta época no tenían una Biblia, no existía la Biblia como tal, no habían iglesias como tal, entonces era una realidad muy diferente. Y además habían pasado 400 años de silencio. Sin embargo, ellos conservaban su herencia, podríamos decir, su herencia de quién era Dios. Y aquí cuando reciben este mensaje de que Dios les está escuchando, ellos creo que toman la mejor decisión, que es adorar a Dios. Y aquí ellos todavía no lo sabían, pero iban a ver un desenvolvimiento enorme del poder de Dios y Dios se iba a revelar de una manera muy sobrenatural a todo el pueblo judío. Hasta aquí hemos terminado con la lectura de este día. Gracias por acompañarnos y les esperamos el día de mañana. Nos vemos mañana juntos en la Biblia. Juntos en la Biblia.